Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Bienvenidos a la actualidad ajedrecística. Y como no podía ser de otra manera, estamos en el campeonato de ajedrez Skilling Open. Estamos en la ronda número 7 y hoy os traigo una partida espectacular de ataque, de imaginación y de intuición ajedrecística. Un sacrificio intuitivo. ¿Saldría bien o no? Vamos a verlo. Antón Guijarro, con las piezas blancas, 2667 de Elo, español, se enfrentaba al también gran maestro Firouzja, un chaval jovencito, 2703 de Elo. ¿Qué pasaría en esta partida? Pues veámoslo. Para empezar, pues Antón Guijarro abrió con la jugada D4, a lo que Firouzja respondió con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, desarrollando el alfil por el fianchetto E4, planteándose por lo tanto lo que es la defensa india de rey, que se caracteriza sobre todo por el fianchetto del alfil en la casilla G7. H3, una jugada profiláctica cuyo único fin es el del control de la casilla G4. Y si se tercia, en un futuro incluso las blancas se podrían lanzar con G4 para evitar futuros F5. Caballo B, D7, alfil E3. Como digo, el control de la casilla G4, a lo que las negras responden con la jugada E5. Jugada típica, no hay que permitir que las blancas sigan expansionándose con F4 y por lo tanto hay que ya romper en el centro. Fijaros cómo las negras retrasan, en este caso, el enroque unas jugadas más. Debemos de enrocarnos cuando podamos, lo más rápido posible, pero cuando debamos. ¿De acuerdo? Cuando debamos. Cuando podamos, cuando sea el momento idóneo, ahí es el momento de enrocarnos. Y ahora mismo no es el momento idóneo. ¿Por qué? Porque con un F4 podríamos controlar la ruptura E5 típica de las negras. Bueno, D5, avanzan el peón, con la desventaja o el problema que hay de la cesión de la casilla C5, que las negras aprovechan inmediatamente colocando su vástago, su caballo, en la casilla C5. La presión sobre el punto E4. Bien, es cierto que ahora las blancas podrían capturar el caballo de C5, pero eso implicaría, sí, doblarían dos peones, pero implicarían automáticamente que las blancas también pierden la pareja de alfiles. Con lo cual, no es de todo positivo. Y además la casilla de 6 es muy golosa para que el caballo se pueda dirigir ahí. No es muy correcto cambiar ese alfil por el caballo, por lo tanto hay que defender el peón de E4. Y las blancas toman la decisión de jugar este F3, creando de forma sólida una fuerte estructura de peones D5, E4, F3 y G2. El problema está que el caballo pues no se desarrolla. Y además se crea una debilidad en la diagonal E1, H4. Caballo H5, precisamente. Vamos ya al plan de las negras, que va a ser la ruptura en F5. Como casi todas las líneas de la defensa india de rey, enrocarse, F5. Y las blancas para el control precisamente de estas dos casillas, F4 y G3, a donde se dirigía el caballo. Y también para el control de la gran diagonal E1, H4, pues jugamos caballo G, E2. Enroque corto y ya tenemos el plan claro. Las negras van a jugar F5 tratando sí o sí de abrir el alfil de la casilla G7. Ese alfil, si se consigue abrir, es realmente poderoso. Y eso es lo que van a intentar ahora mismo las negras. Abrirlo, sí o sí. Dama de 2. Queriendo controlar la gran diagonal C1, H6, a lo que las negras responden ya inmediatamente con la jugada F5. Típico en este tipo de maniobras. Y ahora el caballo negro ya se puede plantear incluso retornar a la casilla F6. E por F5, G por F5, G4. Las blancas toman una difícil solución, o una difícil decisión, quería decir, y es la de abrir de par en par todo el flanco de rey. Está claro que las blancas no se van a enrocar en corto, y entre otras cosas porque el alfil está aquí, que no es tan fácil de desarrollar, y parece mucho más sensato enrocarse en largo porque lo puede hacer ya inmediatamente. Por lo tanto, sin miedo a la fuerte presión sobre el punto F5, ¿por qué? Porque las blancas se quieren quedar con la golosa casilla E4.
Bueno, retornar con el caballo hacia atrás o la captura del peón de G4 implicaría dar facilidades a las blancas. Si cambiamos aquí, en G4 podríamos abrir o bien la columna H jugando un H por G4 o bien la columna F, F por G4 e intentar aprovechar el control de la casilla E4. Pues bien, ¿qué realizan aquí ahora mismo las negras? Pues inmediatamente juegan este caballo a F4. ¿Y para qué se dirigen a la casilla F4? Bueno, pues muy sencillo. Se dirigen ahí porque no les importa en absoluto perder un peón a cambio de abrir la gran diagonal A1, H8. Y las blancas podrían comer el peón de dos maneras. Bien con la última pieza comiendo en F4, que sea un caballo, o bien con el alfil. Si comemos de alfil, ya las blancas ya de mano perdieron la pareja de alfil. Eso ya compensa más que de sobra el peón. Pero es que además, después de estos cambios, el caballo de F4 está también en problemas. Y ya empezamos a amenazar un alfil H6 con la clavada del caballo de F4. Con lo cual, comer el caballo con el alfil ya es mala, ya por la pareja de alfiles y además por la pérdida posible del peón o del caballo que va a acabar en F4. ¿Qué nos queda? Calcular el caballo. E por F4, alfil por F4. Y fijaros cómo la apertura de la columna E es realmente grave. Y aparte, abrimos la posición para los dos alfiles negros. Esta posición está claramente compensado y muy probablemente el rey blanco va a quedarse en el centro. Si jugamos alfil E2, caballo E2, va a venir un dama H4 en un momento determinado bastante desagradable para las blancas. Por lo tanto, no es buena idea comer el peón de F4. ¿Qué juegan las blancas? Pues enrocar era su plan, en realidad. Y el problema que tiene esto es que las negras pues pueden colocar un caballito aquí en D3 que no está pero nada mal. Rey D1 y ahora las negras juegan F4. Esa jugada de F4, doble inconveniente. En primer lugar ceden las negras el control de la casilla E4. Totalmente se pierde ese control de la casilla E4, que es una casilla que es una base de operaciones centralizada. Ningún peón negro puede controlar esta casilla E4 y para encima está defendido por un peón. ¿Y a dónde va el alfil? A G1. Bueno, podría no ser una idea manteniendo la pareja de alfiles. Pero bueno, la posición ahora parece que se va a bloquear y por lo tanto ya no es tan importante esa pareja de alfiles. ¿Qué hacen las negras? Alfil por C5. Y después de caballo por C5, las negras han conseguido la pareja de alfiles, pero cuidadito que la posición tiende a bloquearse. De mano, yo incluso en la partida pues valoré la posibilidad de jugar este caballo 4, caballo por E4, F por E4, bloqueando todo el centro. El problema es que las negras se van a quedar con un poderoso peón pasado y después de la jugada dama H4 podría venir un F3, un alfil H6. Parece que las piezas negras cobran vida. Y por lo tanto, pues bueno, a las blancas parece que no le interesa ese caballo a E4. ¿Y qué juegan? Pues la jugada B4. Y aparentemente es buena, porque prácticamente las negras están obligadas a jugar o caballo A6 o caballo D7. Si la jugada caballo D7, vendría la jugada caballo E4 y las blancas quedarían en una posición magnífica. Posición bloqueada, caballo controlando el peón de C6, de D6, evitan C6 por tanto. Y el otro caballo va a ir a la casilla C3 y esta casilla E4 va a ser blanca sí o sí. Por lo tanto, esto no parece muy correcto para las negras porque el alfil de G7 está prácticamente muerto, bloqueado por sus cadenas de peones. Entonces Firosa se saca una jugada brillante. Brillante. Creo que brillante en cuanto a su idea, porque va a quedar inferior de todas maneras si no, pero brillante en cuanto a la toma de riesgo y al sacrificio posicional y a larga distancia que se realiza. La jugada es E4. Las negras quieren abrir esa diagonal sí o sí. Las blancas podrían jugar un caballo por E4, pero las negras, a cambio de este peón, activarían el alfil. ¿Qué hacen las blancas? Se comen el caballo. Bien. E3. Dama C2,
D por C5. Las negras acaban de entregar nada más y nada menos que una pieza por un peón. ¿Compensa la entrega? ¿Es suficiente esa entrega de una pieza a cambio de tener el alfil bueno de G7? Yo desde mi punto de vista no. Creo que no. Bien, es cierto que hay maniobras como alfil de 7, alfil de 8 y alfil G6. Fijaos que dos alfiles quedarían. Pero esto va a ser parable simplemente moviendo el caballo y jugando al alfil de 3. Por lo tanto, está claro que la posición negra hay que abrirla. Y hay que abrirla, y sobre todo la columna B, para aprovechar el alfil de casillas negras. Bueno, las blancas juegan caballo E4, a lo que las negras ya empiezan precisamente a intentar abrir la posición. ¿Qué queremos? Eliminar el peón de D5 para controlar la casilla E6 y poder llevarla. El problema es que asume muchos riesgos esta jugada C6 porque se puede abrir perfectamente la gran columna D. Pero después de D por C6, dama B6 jaque, ya empezamos a generar una serie de problemas en el campo enemigo blanco, en el enroque. Y va a venir un dama por C6, es decir, si dama por B3, que sería la jugada más correcta, dama por C6, y ahora las negras se han ganado la posibilidad de llevar al alfil a la casilla E6. Si no es ahora, por lo menos preparado. Bien, es cierto que las blancas por lo menos se van a quedar con toda la columna abierta, etc. Pero bueno, se podría jugar estas maniobras, un torre B8, B5 también. Hay muchos planes por parte de las blancas, muy parecido a lo que se jugó en la partida. De todos modos, pues aquí Antón Guijarro, pues no quería para nada, después de esa captura, la posibilidad de que se abriera esa columna B y no quiso jugar este D por C5, D por C6 en estos momentos. ¿Qué es lo que jugó? Pues jugó caballo 2 a C3. La idea es el control de la casilla de 5. Si las negras quieren cambiar, no pasa nada. Me coloco un caballito ahí que está excelente. Y aparentemente estos dos caballos ya empiezan a defender en el enroque. Se dice que cuando una pieza está muy bien ubicada y de forma defensiva, es muy difícil meterle mano al ataque, o sea, atacar. Bueno, es muy fácil defender la posición. Y la verdad es que el caballo de C3 y el caballo de E4 son dos piezas defensoras tremendas. También el alfil de G7 y el futuro alfil de C8 van a ser tremendos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Dama 5, las negras ya desarrollan, quita la dama de la columna D. Alfil de 3, torre B8. Ya queremos abrir esa columna B inmediatamente y empezamos a ver ideas como B5 explotando esa columna, y la verdad es que el rey tiene serias dificultades para moverse y escapar de aquí, ¿no? Dama B3, bueno, quiere coger la gran diagonal A2, G8, el rey negro coge y se larga a H8, evitamos los jaques y hay que tenerlos con pieza de menos, tener la valentía de perder un tiempo o hacer una jugada profiláctica como rey H8. Pero al menos no quiere líos. No quiere líos. Las negras, Firouzja. Y fijaros como la torre negra está detrás, indefensa. Y por lo tanto el peón de B7 pues no puede comer el C6. Por lo tanto, pues Guijarro no realiza esa jugada. Desde luego realiza la jugada D por C6. Aprovechando que el negro no puede comer el peón. Bien, lo bueno que tiene eso es que habilitamos la casilla de 5 para nuestras piezas. Pero también es verdad que cede el alfil, o cede la casilla de 6 para el alfil negro. Bueno, C7, la torre negra de B8 ya ahora está defendida, no hay que permitir B por C6, sería un desastre. Jugamos C7, única jugada que da ventaja a las blancas, sin duda. Y ahora, por las negras, retoman el peón de C7. Se devuelve ese peón. Y seguimos con una pieza por un peón, pero las negras empiezan a amenazar ya cositas como B5 y estos dos alfiles ya empiezan a jugar muchísimo. Y las negras pues se tienen que enfrentar a la jugada dama A3. La dama se quiere quitar de la columna B, es evidente que va a venir un B5 y la idea es que las blancas se quieren comer el peón de C5. Este peón es muy goloso.
G8. No juegan ese torre F de 8, sino que se retiran al alfil a la casilla G8. Y ahora las blancas no pueden capturar C5 porque pierden el caballo C3. Bueno, de todos modos, habría que valorarlo, habría que valorar este tipo de líneas por la jugada caballo D7. Pero bueno, las negras tendrían clarísima compensación aquí en esta posición por la calidad que vayan a perder. Bueno, después del alfil G8, las blancas toman la decisión de jugar este alfil C2. Desde mi punto de vista, es una jugada incorrecta y es lo que da oportunidades a las negras a intentar ganar la partida. A mí se me antoja, así viendo la posición, quitar el rey de la columna B e intentar ubicar mejor las torres. Yo jugaría, la verdad, la jugada rey C2. ¿Por qué? Primero defiende el caballo de C3, con lo cual estamos ya amenazando cositas como dama por C5, si se tercia, aunque también es peligroso abrir la columna C. Segundo, habilitamos la casilla B1 para poder poner una torre. Es decir, rey C2 para torre B1 y luego la torre de H colocarla en la columna D también. Es decir, ubicar esas dos torres en la columna B y en la columna D. Desde mi punto de vista es mucho mejor. Pero las blancas toman la decisión de jugar esta jugada alfil C2 con la idea de jugar alfil B3 y taponar la columna. ¿Qué interesa más? Abrir la columna B y para allá va. Para allá va. Y daros por seguro que si después de la jugada caballo por B5 va a venir alfil por C4 y el caballo está clavado. No puede comer la dama porque el caballo está clavado. Bien. E incluso todavía se podría mejorar la posición si come de caballo jugando a 6. Pero las blancas pues tienen que comer aquí el peón sí o sí, porque si no las negras o pueden jugar B4, pueden cambiar y abrir la columna D, la columna B. Y tienen que jugar un C por B5. Ya la torre de B8 empieza a activarse. El alfil de G8 empieza a activarse. La posición blanca empieza a ponerse en alerta roja. Porque la actividad negra es tremenda. A6. O abrimos la columna A o abrimos la columna B. Cualquiera de las dos columnas, si para encima son las dos, ya es impresionante, va a ser nefasto para las blancas. Y ahora las negras están amenazando un C por B5. Perdón, A por B5 y tirar toda la peonada, abriendo la columna A además. Por lo tanto, las blancas pues toman la decisión de comer el peón de A y abren toda la columna A. Y después de torre A8, quizá la única solución que salvaba esta partida era la jugada B6. Tratando de volver con la dama hacia atrás, pero las blancas juegan esta jugada dama C6, que ¿cuál es el inconveniente? Sí, las blancas podrían cambiar y abrir otra columna, también podría ser una opción, pero la dama blanca en C6 colabora en la defensa del enroque, en absoluto, y eso lo ve muy claro, en este caso, nuestro amigo Firouzja. Y juega dama A5. Ya la dama blanca de C6 está completamente apartada de la defensa del enroque. En un intento de la defensa del peón de A, pues Guijarro, Antón juegan A4. Una jugada que pueda parecer natural, normal, e incluso las negras podrían recuperar una pieza, el de C3, pero es que las hay mejores. Usted juega. Juegan negras y dan mate. Lo primero que debemos de pensar son los jaques y posteriormente las capturas. Vamos a empezar con los jaques. Dama B4 jaque la lleva a la mano. Y las piezas blancas están tan descoordinadas que no se pueden ni siquiera tapar del jaque, incluso teniendo estas piezas bien colocadas. Ir a la columna A, pues malo porque el caballo está clavado y además va a venir la misma jugada si es necesario, pero bueno, aquí ya podría venir un toro por A4 incluso, Pero dama 3 sería mejor. Me da igual, el rey blanco puede ir a cualquiera de las dos,
En este caso Antón Guijarro prefirió más ir a C1. Dama 3, jaque, rey B1. Con estas dos primeras jugadas hemos colocado a la dama en una mejor posición. Bien. Alfil A2, jaque. Seguimos con los jaques. Y el alfil es intocable porque si dama B2 sería mate. ¿Qué juegan las blancas? La única casilla donde puede ir. A la casilla A1. Continuamos con jaques. Aquí habría varias posibilidades. Podemos mover también el alfil. El problema es que mover el alfil rey blanco se iría a B1 y parece que se defienden. Con lo cual las negras dijeron alfil por C3. Hay que pensar en las jugadas forzadas. Caballo por C3 es forzado. Dama por C3 y las blancas están forzadas de nuevo con el alfil. Fijaros que son todas jugadas forzadas. Dama por C2, jaque. Forzado a ir a A3 o A1 y la siguiente jugada, torre por A4, mate. Brillante, brillante mate el que se nos presenta en esta posición. Por ese motivo, el español Antón Guijarro en esta posición toma la decisión de abandonar. Tremenda partida. Sacrificio de largo recorrido. No creo que Firouz haya llegado hasta aquí para darse cuenta que aquí estaba dando mate, sino que calculó la posibilidad de abrir todas las columnas, todas las diagonales y caer con todas las piezas coordinadas sobre el rey blanco. De todos modos, se me antoja que ese sacrificio de pieza no puede ser bueno y que estoy completamente seguro que había alguna posibilidad de defenderse por parte de Antón Guijarro. No lo encontró y recibió mate. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, compartirlo en las redes sociales, darle ya a me gusta, campanita y suscribiros, amigos. Hasta la próxima. Chao.